Buenas tardes con todos. Es un placer para mí volver a reunirme con ustedes, mis amigos de la Angloamericana, después de tanto tiempo, aunque sea de una manera virtual. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, más conocido como PIMS. Esta es una enfermedad que últimamente está siendo muy importante y vamos a ver qué es lo que ocurre con ella. Para empezar, no tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta ponencia. Es más, soy CAS. Así que, bueno, la parte a desarrollar, vamos a conversar un poco sobre introducción, epidemiología clínica, diagnóstico, tratamiento y evolución. Y para hablar de introducción, debemos recordar de que a finales del 2019 empezó los brotes por el virus SARS-CoV-2 en China, en Wuhan. Posteriormente se extendió a Europa y posteriormente a América. Y para ser más específicos, a nuestro país en Perú, los primeros casos se reportaron a inicios de marzo. Y el 16 de marzo aproximadamente, el presidente de aquel momento declaró el estado de emergencia obligatorio en el país. Esto implicaba que tendríamos ciertas restricciones para movernos, es decir, para movilizarnos, y se iba a aplicar el toque de queda. Y como ustedes recordarán, en aquel momento nosotros no había movilización después de las 6 de la tarde. Entonces los que trabajamos en el hospital y hacíamos guardias, cambiamos el horario, los asistentes. Nosotros cambiamos y entrábamos a las 6 de la mañana en el turno día y salíamos a las 5 de la tarde. Y el turno noche entraba a las 5 de la tarde y salía a las 6 de la mañana. Y esto era un problema en realidad, porque muchas veces teníamos que despertarnos 4:30, 5 de la madrugada para llegar a las 6 de la mañana. Y cuando llegábamos a la unidad, el colega del turno noche a veces estaba medio sonámbulo en realidad. Imagínense reportar 6 de la mañana. Pero yo me acuerdo que un martes a mediados de abril, mientras reportábamos, eran las 6 de la mañana, 6:05, llaman de emergencia y llaman a la unidad, porque había llegado un paciente que tenía un IgM positivo para el virus SARS-CoV-2 y estaba mal, estaba con dificultad respiratoria, tenía unos signos clínicos de shock. Entonces pidieron la evaluación urgente de la UCI. Yo me cambié rápidamente con el EPP, era la primera vez que lo usaba formalmente, y fui corriendo a la emergencia, y lo que encontré era un niño de 7 años que tenía ya una serología positiva para SARS-CoV-2, un IgM, era obeso, tenía antecedentes de asma y un tiempo de enfermedad de 2 días. Y dentro de los síntomas que relataba eran fiebre, unas lesiones urticariformes a nivel del tórax y brazos y piernas, y tenía una inyección conjuntival en ambos ojos. Dentro de todo lo demás, que tenía dificultad respiratoria y se notaba bastante agitado. Entonces, este paciente con dificultad respiratoria y signos de shock evidente, decidió ingresar a la ventilación mecánica con el equipo de emergencia que estaba en ese momento tratándolo, y lo intubamos. Al intubarlo, este paciente, por más que le damos BPP, bolseo de presión positiva, desaturó de manera progresiva y finalmente hizo un paro cardiorrespiratorio. Ese paro duró 4 minutos, lo reanimamos, revirtió, salió de una manera exitosa y luego le hice una ecocardiografía en la cual quería ver cómo estaba el corazón y lo que encuentro es un taponamiento cardíaco importante. Lo que ustedes pueden ver acá es la radiografía inicial que tenía horas antes de este evento y el control posterior de la intubación. Rápidamente se había deteriorado la parte pulmonar y el corazón, aunque no se nota mucho, se notaba un poco ensanchado. Y a nivel de la ecografía veo un derrame pericárdico importante que finalmente se drenó. Este paciente tuvo una evolución inicialmente favorable, en realidad. Las catecolaminas que le habíamos iniciado poco a poco fueron disminuyéndose en la dosis, incluso algunas se empezaron a apagar, pero lamentablemente el quinto día observan anisocoria y luego asimidriasis bilateral. Se le baja la pseudoanalgesia y no encuentran reflejos. Entonces está en paciente sin reflejos, sin sedación, le hacen una tomografía y lo que se observa es una hemorragia intraventricular importante. Lamentablemente este paciente evolucionó mal, tuvo el diagnóstico de muerte encefálica y al sexto día de haber estado ingresado fue el primer paciente que nosotros trabajamos en la unidad como UCI pediátrica COVID. El paciente fallece. Este paciente lo reportamos, era el primero, tenía una hemorragia intracerebral, un taponamiento cardíaco, una evolución tórpida, y nos parecía un poco extraño, así que decidimos documentarlo y finalmente lo reportamos en una revista local, en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Pero el dato importante es que este paciente era un PIMS. Lo que ocurre es que esto lo vimos a mediados de abril. Nosotros hasta ese momento no teníamos conocimiento de que en el mundo estaba ocurriendo unas características de este tipo de pacientes,
en los cuales se manifestaban de esta manera con lesión a nivel de piel, con inyección conjuntival y estado de shock. Y a inicios de mayo, el 7 de mayo en la revista Lancet, ya se reporta una serie de casos del Reino Unido con 8 pacientes pediátricos que tenían un shock hiperinflamatorio durante la pandemia del COVID. Entonces era un poco raro. Después, el 13 de mayo, en Italia, reportan algo similar, pacientes que tenían enfermedad de Kawasaki-like, síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki, y que estaban dentro de la pandemia y que tenían relación con el virus aparentemente. Posteriormente, una corte francesa ya con 35 pacientes habla de una falla cardíaca aguda y una respuesta inflamatoria multisistémica en niños en el contexto de la infección por SARS-CoV-2. Entonces, nuestro paciente encajaba en estas características, pero fue después en que los reportes ya lo hacían manifiesto porque esto ocurría en diferentes partes del mundo. El 15 de mayo la OMS ya reconoce el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes asociado al SARS-CoV-2 en la infección por el COVID. Entonces, ya es una enfermedad para ese momento y ya se tiene más conciencia en el tratamiento. Hay que mencionar que el SARS-CoV-2 desarrolla el PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pero tiene sinónimos que dependiendo del lugar en el cual se evalúe el paciente, en el cual se publiquen los trabajos, puede ser conocido como MICE, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, children, y el PIMS-TS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al SARS-CoV-2, temporalmente asociado al SARS-CoV-2. Entonces, son sinónimos en realidad, pero es importante tenerlo en cuenta porque es probable que encontremos algunos trabajos que hablen de PIMS, de MICE, de PIMS-TS y demás nomenclaturas que son un poco más a la parte latinoamericana, a la parte española. Bueno, esa fue la historia de cómo empezó la infección de SARS-CoV-2 y cómo empezó el trabajo del PIMS, lo que veníamos haciendo en el hospital. Y ahora vamos a hablar un poco de epidemiología. Para hablar de epidemiología debemos recordar que nosotros los pediatras con cierta frecuencia podemos evaluar Kawasaki. Antes lo hacíamos, no es frecuente que ingrese un Kawasaki a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero sí lo podemos ver en la emergencia. Pero ocurría algo diferente ahora. Resulta que pacientes que tenían clínica similar al Kawasaki ya entraban a la unidad. Yo tengo desde el 2014 contacto residentado y luego como asistente en la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati, y en todo ese tiempo no recuerdo que haya entrado un Kawasaki a la UCI pediátrica, que haya requerido entrar a la UCI pediátrica. Sin embargo, desde que empezó la pandemia, muchos PIMS han entrado. Entonces, nosotros los de la unidad de cuidados intensivos vemos pacientes que parecen Kawasaki, pero no lo son. Probablemente sean casos de PIMS. Para entender un poco la epidemiología, a mediados de finales del año pasado, con un grupo de colegas, acá nos dirigió el doctor Edgar Coila, decidimos evaluar las características clínicas de los pacientes que ingresaban con infección por SARS-CoV-2 a la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati, y eso nos va a ayudar a entender algunas cosas. Bueno, este trabajo fue desde marzo hasta mediados de octubre, recolectamos esa cantidad de muestra, y lo que vimos, lo dividimos en 4 grupos, aquellos que tenían la infección, el diagnóstico de COVID con síntomas respiratorios propios, el diagnóstico de SIMS, nosotros usamos para este trabajo la nomenclatura SIMS, que es el PIMS, y aquellos pacientes que no tenían una causa directa por la cual tenía que entrar a la UCI pediátrica, es decir, no era causa del virus, eran pacientes que de repente tenían TEC con problemas respiratorios, tenían apendicitis y tenían problemas respiratorios, pero como tenían problemas respiratorios, requerían de la UCI pediátrica, tenían que ir a la zona de aislados hasta que salga la prueba molecular. Finalmente salía y ese grupo se dividía en los que tenían prueba positiva y finalmente prueba negativa. Fueron 36 hasta ese momento. De esos 36 que fue hasta mediados de octubre, 13 eran casos de SIMS, de PIMS. Y el dato importante que nosotros observamos fue que el 30%, casi el 31%, tenían un estado nutricional normal, eran eutróficos. Y el 100% para ese momento, imagínense, el 100% de los PIMS eran prioridades 1. Ninguno tenía comorbilidades, más que por ahí un dato de sobrepeso o un asma no diagnosticado de manera adecuada, sin seguimiento, pero no tenían problemas oncológicos, no tenían problemas de otra naturaleza, neurológicos, convulsivos, no tenían problemas cardiológicos, eran pacientes previamente sanos y nos llamaba la atención. Posteriormente, los datos de las siguientes series que reportan casos de PIMS concluyen de manera similar a nosotros. Son pacientes en su gran mayoría sin comorbilidades. Al año pasado decidimos hacer un trabajo más grande
en el Hospital Revalliati, en el cual incluimos a aquellos pacientes que ingresaban a todo el hospital, tanto el área de hospitalización como la UCI pediátrica, con el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. No incluimos los pacientes de emergencia que se fueron a la casa, solamente aquellos que requerían hospitalizarse. Y lo que encontramos fue muy interesante. Nosotros ingresamos 125 pacientes. Para la ponencia de este momento, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, nos vamos a enfocar acá en la columna de la derecha. Y estos 125 pacientes, 21, que significa el 16,8%, tenían el diagnóstico de PIMS. Ellos tenían un promedio de edad, una mediana de edad de 6 años, con rangos intercuartílicos de 3 a 8. Es decir, la mayoría de los pacientes eran escolares. Y este es un dato muy importante porque a diferencia de Kawasaki, en el cual el promedio de edad es 2 años, 7 meses, los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico son escolares. Los de Kawasaki no lo son preescolares en su gran mayoría. No había diferencias en sexo en lo que encontramos nosotros. En comorbilidades, como ya teníamos más números, 21 pacientes, 3 sí tenían algún antecedente de comorbilidad que no eran muy relevantes. Por ahí les repito, sobrepeso, asma, que significaba el 14%, a diferencia de aquellos pacientes con infección por SARS-CoV-2 que ingresaron en estado crítico, es decir, que ingresaron a la UCI pediátrica con infección por SARS-CoV-2, el 39% sí tenían comorbilidades. Y acá sí habían pacientes cardiópatas y también pacientes oncológicos. Y tenían, y un dato importante, muy importante, es que el 71%, 15 de estos 21, reportaban el antecedente de un contacto con un familiar cercano, intradomiciliario en la mayoría de veces, que había sido infectado con el virus previamente a los síntomas del paciente. Solamente 12 pudieron hacerse prueba molecular y de esos 12, solamente uno tuvo resultado positivo. El resto fue negativo. Solamente el 28% tuvo anticuerpos IgM positivos para el SARS-CoV-2 y el 100% tuvieron anticuerpos IgG positivos para SARS-CoV-2, lo cual demuestra que es una manifestación posinfecciosa debido a que ya habían desarrollado IgG para el SARS-CoV-2, lo cual debe haber pasado por lo menos 10 a 14 días, y la gran mayoría tenían prueba molecular negativa y el antecedente de un contacto. Estos datos encajan perfectamente en las series más grandes que se han publicado posteriormente a nivel de Estados Unidos y de Europa, de Reino Unido e Italia. Y eso en realidad simplemente es demostrar que lo que ocurre allá también es similar a lo que ocurre acá. Esta gráfica es importante debido a que es un trabajo de Estados Unidos en Nueva York. Ellos evalúan el inicio de la pandemia para los niños que tienen sus primeros casos registrados a inicios de marzo. Todos son pacientes menores de 21 años en estas barras. Y lo que observan es que los casos de infección por COVID van ascendiendo de manera progresiva, llega a una meseta, se mantiene, y los casos de PIMS, posteriormente a ese ascenso, se presentan 4 a 6 semanas posterior al inicio de las infecciones por COVID, elevan los casos de PIMS, lo cual demuestra que hay una relación temporal entre el pico de la pandemia por infección de COVID y las manifestaciones de PIMS. Es decir, es un problema posinfeccioso muy probablemente, debido a que al momento todavía este tema sigue en investigación. Este es un trabajo que hemos presentado para publicación en una revista científica médica. En esta oportunidad lo dirige la doctora Liliana Ciesa. Nuestro objetivo fue valorar pacientes con diagnóstico de PIMS crítico. Solamente enfocamos a los pacientes que tenían diagnóstico de PIMS con manifestaciones críticas, es decir, que ingresaron a la UCI pediátrica. Este trabajo fue de marzo a septiembre y de 166 pacientes que ingresaron a la UCI pediátrica en ese momento, los que tuvieron infección por SARS-CoV-2 fueron 42, lo cual demuestra un 26%. De estos 42, 18 tenían el diagnóstico de PIMS, que son 43% de todos los que ingresaron críticos por infección de COVID, por infección de SARS-CoV-2 o relacionados al SARS-CoV-2. De estos 18 PIMS críticos, 17 salieron vivos. Solamente uno falleció y fue el paciente que les presenté al inicio, aquel paciente que fue nuestro primer caso de PIMS. Representa el 5%. Cuando uno revisa las series de otros estudios, la mortalidad es muy baja, es de 1.7, 2%, pero porque son números más grandes. Nosotros al momento tenemos más de 30 pacientes con PIMS y sigue siendo solamente un fallecido, lo cual nuestra mortalidad por proporción de casos es menor en este momento. Pero para esta publicación, que en realidad está en evaluación, dato importante, no, como diría mi tío Mecochita, no lo vean, porque
no está todavía publicado, está en evaluación por pares en la revista. Entonces, cierran sus ojitos por acá. Y otras cosas importantes que hemos encontrado en este trabajo, que en verdad tenemos datos muy relevantes, es que el promedio de edad de los pacientes que ingresaron por PIMS a la UCI pediátrica de marzo a septiembre fue de 8.7 años. Nuevamente, pacientes escolares en su gran mayoría con una desviación estándar de 2.8, es decir, pacientes que iban desde los 5 años y medio hasta los 11 años en promedio. El 55% eran eutróficos, nuevamente lo encontramos, y el 61% tenían contacto epidemiológico estrecho, es decir, lo relataban y generalmente era intradomiciliario. Y un dato muy relevante, que no lo mencionábamos en los antiguos trabajos porque no lo teníamos, pero en este sí lo buscamos, es que el tiempo de contacto previo en semanas fue de 4 semanas. Es decir, nuestros 18 pacientes que ingresamos a este estudio, en promedio tenían 4 semanas desde el contacto epidemiológico con un familiar cercano, probablemente intradomiciliario, con infección por COVID, y luego de esas 4 semanas ellos manifestaban los síntomas del PIMS. Entonces, esa temporalidad es muy importante. Y esto coincide perfectamente con lo que se ha presentado en otros trabajos. Vamos a hablar un poco de la clínica ahora, las manifestaciones de esta enfermedad. Y para ello debemos recordar que siempre, como en la vida, la primera impresión es la que cuenta. Ha acabado la Copa América hace unas semanas, entonces si yo veo esta fanática de Colombia y voy a hacerle la evaluación del triángulo pediátrico, veo que está orientada, está despierta, alerta, no veo que tiene oxígeno suplementario, no requiere cánula binasal, parece que su perfusión está bien, está estable la señorita entonces. Yo sé que la gran mayoría de ustedes son mujeres, son licenciadas, entonces para que no me puedan recriminar, también tengo ustedes al hincha máximo de nuestra selección peruana, el hincha israelita, ¿no? Para que también no se me ponga picona, porque si no. Y también se ve bien el hincha israelita, no tiene necesidad de oxígeno, está bien perfundido el hombre, por ahí puede ser eutrófico, está estable. ¿Y por qué es importante hacer esta primera impresión, valorar esta primera impresión en los pacientes? Porque muchas veces podemos orientar el diagnóstico tan solo viendo al paciente, porque tanto Kawasaki como PIMS tienen repercusión clínica importante manifiesta al examen físico. Ambos van a tener conjuntivitis, que es la inyección conjuntival, el ojo rojo, no secretor. Pueden tener mucositis, que es la inflamación a nivel de la mucosa oral, labios rojos, agrietados, fisurados, lengua en presa roja, una linfadenopatía generalmente mayor a 1.5 centímetros, generalmente es unilateral, el rash, que es manifiesto urticariforme, y una inflamación a nivel de manos y pies. El problema de Kawasaki a nivel del corazón es que desarrolla neurismas de la coronaria, mientras que el PIMS, sumado a todo eso, puede tener manifestaciones de encefalitis, vómitos, dolor de garganta y un gran compromiso a nivel de miocardio. Suele haber depresión miocárdica, como vamos a ver después, y un dato muy importante es el dolor abdominal, que muchas veces pasa desapercibido. El paciente llega con clínica de Kawasaki, pero sobre esas manifestaciones tiene otras características, y dentro de lo más importante, el compromiso al miocardio y el dolor abdominal. Esta es una foto de un paciente que tiene, podemos ver acá su inyección conjuntival en los ojos rojos, no secretor, tiene la mucosa oral inflamada, acá vemos los labios rojos, agrietados, fisurados, las lesiones en piel, que son lesiones urticariformes. La adenopatía cervical generalmente es unilateral y es mayor de 1.5 centímetros. No es muy frecuente en realidad, muy pocos pacientes han tenido esto de los que hemos tenido nosotros. Inflamación tanto en pies como inflamación en manos. Y dato importante, el paciente tiene fiebre. Ahora, es muy fácil confundir Kawasaki con PIMS. Hemos visto que ambos comparten una clínica muy similar. Entonces, es muy probable que nosotros veamos un paciente con clínica de Kawasaki y lo enfoquemos como Kawasaki, pero probablemente no estamos viendo con detalles, porque tal vez no sea un Kawasaki, tal vez sea un PIMS y nos podemos llevar sorpresas. La evolución es diferente. ¿Qué encontramos nosotros en nuestro trabajo que publicamos en la revista de Salud Pública, la revista del INS, que ya les he presentado anteriormente? Dato importante, que de estos 21 pacientes, ninguno tuvo desaturación. Es decir, era un problema hemodinámico, pero no era un problema respiratorio, no tenían desaturación. Casi todos, solamente un paciente no tuvo fiebre y probablemente ese paciente fue referido de un lugar en el cual llegó complicado, pero ya no con la parte manifiesta de la fiebre. 95% lo tuvo y en otra serie de casos son el 100% que tienen fiebre.
Gran parte de ellos tenían vómitos, el 66%, diarrea un 38% y ninguno tuvo tos. Nuevamente, no había síntomas respiratorios. Y esto es similar a lo que he encontrado en otros reportes, en otra serie de casos. En cuanto a lo laboratorial, los PIMS que hemos visto nosotros tienen tendencia a la linfopenia. 1400 con un valor, un percentil 25 de 400 y un 75 de 1900. Tienen linfopenia y tienen plaquetopenia con un percentil 25 de 72.000, un promedio, una mediana de 152.000. Tienen reactantes de fase aguda altos, la PCR en 22, una ferritina en 491 la mediana, un dímero D también alto de 3.8. Y esto es compatible con otros estudios que también han reportado lo mismo. No tenemos datos en este trabajo sobre ProBNP, ni troponina, ni CPKMB, pero en los otros trabajos que han reportado están totalmente elevados. Es decir, hay un compromiso inflamatorio multisistémico con gran afectación a nivel de miocardio. En este trabajo que está en evaluación, les recuerdo que no lo pueden, no lo vean, o no lo recuerden al menos, o no lo comenten, hicimos una evaluación. Este trabajo me gusta mucho porque hemos enfocado diferentes aspectos de este PIMS, y una valoración que hicimos es el compromiso cardíaco. Entonces se hizo un focus cardíaco, una ecocardiografía crítica, que la hicimos nosotros mismos, y lo que encontramos fue de que estos 18, 11, que representan el 61%, tenían depresión miocárdica, tenían problemas de contractilidad, con un promedio de 49%, siendo lo normal más de 55, como recordamos. Y al categorizarlos, el 33% tenían compromiso leve de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, una depresión de miocardio leve, y un 28% moderado. En nuestro caso, no tuvimos ninguno que tuviera presentación severa o una afectación severa del miocardio, pero sí lo hay. Recordemos que esta serie de casos es solamente de 18, y en otros más grandes han tenido pacientes que han requerido incluso circulación extracorpórea, ECMO, porque la depresión miocardia ha sido sumamente severa y de difícil manejo. Pero en otros 18 pacientes no. Pero vemos que hay un compromiso de miocardio, sin lugar a dudas. La semana pasada estaba de guardia en el hospital y llega una paciente de 12 años que tenía contacto con los padres COVID, contacto intradomiciliario con padres COVID, que había pasado un mes para ese contacto, y ella empieza a tener síntomas. Es decir, los padres tienen COVID y luego de un mes la niña que vive con ellos desarrolla unos síntomas. Ella está en Huaraz, bueno, estaba en Huaraz. Cuando llega a la unidad tiene un tiempo de enfermedad de 7 días. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Es una niña que tenía fiebre, cefalea, dolor abdominal muy intenso, vómitos, hiporexia, inyección conjuntival y rash. Y como el dolor abdominal era muy intenso, adivinen qué ocurrió. La operaron. Lo operaron pensando que era un abdomen agudo quirúrgico. Buscaron una apendicitis que evidentemente para este caso salió sin problemas, fue limpia la cirugía, no hubo apendicitis. Encontraron líquido libre en casi volumen de 300. Y como la paciente lamentablemente evolucionó a un shock, fue referida y llegó al hospital Revalliati. En el hospital Revalliati, bueno, ya hicimos todo lo que se amerita la paciente y ya está con una evolución favorable, y es más, creo que ya está en condiciones de alta de la unidad. Y estos datos, lamentablemente, también los hemos encontrado en nuestro trabajo que está en evaluación. Esperemos que sea publicado, bueno, tiene mucha oportunidad, creo yo. De estos 18 pacientes, 10 fueron enfocados como un abdomen agudo quirúrgico, fueron evaluados por cirugía pediátrica. Y de esos 10, 5 fueron operados. Y de esos 5, ninguno tuvo una causa quirúrgica real. Es decir, no había apendicitis, no había obstrucción. Lo que hacen estos pacientes con PIMS es una ileitis terminal, es una adenitis mesentérica que simula un cuadro quirúrgico. Pero si sabemos que esta condición puede darse en un paciente que tiene clínica sugerente, antecedente epidemiológico, evolución clínica de PIMS, hay que ser muy, muy acuicioso para poder saber o para poder someter al paciente a la cirugía. Esto pasaba antes con cierta frecuencia. Como ustedes ven, 5 fueron intervenidos de 18, pero no es poco, es poco menos del 30%. Pero ya no pasa con tanta frecuencia porque ahora los cirujanos sospechan ya el diagnóstico de PIMS y piden la evaluación de pediatría clínica, de infectología, cardiología, incluso de la UCI. Y ya no ocurren estas situaciones. Bueno, esta paciente vino de Huaraz. Lamentablemente, para ella sí ocurrió. Ahora, ¿cómo nos enfocamos en el diagnóstico? En realidad, el diagnóstico no es tan complicado si es que uno recuerda todo lo que debemos pensar en el paciente con PIMS. Tenemos que pensarlo y buscar en el paciente
y podemos encontrar, afortunadamente existen múltiples protocolos. Uno que me gusta es el que ya eh, menciona la Organización Mundial de la Salud. Existen tres entidades, la CDC, también la Escuela de Medicina de Londres, del Reino Unido. Sin embargo, una bastante completa y sencilla es la de la OMS. Son pacientes entre 0 y 19 años que tienen fiebre por lo menos 3 días o más. En realidad, algunos de las otras guías que les he mencionado solamente basta con fiebre de 24 días. Alguna menciona fiebre de más de 38,5, pero la OMS no. Y un compromiso multisistémico clínico por lo menos de dos de estos componentes. Un rash, conjuntivitis no purulenta bilateral, inflamación cutánea, tanto a nivel de piel o oral, hipotensión o shock. Habitualmente los pacientes que tienen PIMS pueden desarrollar esto. Compromiso cardíaco, pericarditis, valvulitis, anormalidades de las coronarias. Solamente un 4% de los pacientes con PIMS hasta el momento en las series grandes que se han presentado desarrollan problemas a nivel coronario. No lo hacen la mayoría, afortunadamente. Bueno, aunque hay que pensar que la mayoría reciben tratamiento para no llegar a esto. Tienen problemas de coagulopatía y síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor abdominal, que es muy importante. Hay una inflamación importante a nivel de marcadores de sangre, como puede ser PCR, BCG, procalcitonina, y no debe haber una causa obvia que explique esta situación del paciente. No debe haber una condición de sepsis o un síndrome de shock tóxico o una infección por staph. Y dato muy importante es que debería haber la evidencia de contacto con el virus, sea porque tiene una prueba molecular positiva, una prueba serológica positiva, una prueba antigénica positiva, o porque da el dato de contacto con personas que han cercanos que han tenido infección por el COVID previamente. A veces ocurre que estamos en la guardia y nos llaman para ver un paciente que tiene fiebre, que está con depresión miocárdica, está hipotenso, y nosotros pensamos puede ser sepsis, puede ser shock tóxico, y son posibilidades en realidad ambas. Y ocurre que estamos en la casa y la persona que está con nosotros de repente piensa diferente, que piensa que estamos en otra situación, cosa que evidentemente nunca pasa, por supuesto que no. Y nos quedamos con la duda, creo que era un PIMS, a veces pensamos esto parece un PIMS y a veces más vale pecar por exceso o al menos pedir los exámenes complementarios para poder tener el diagnóstico más certero. En cuanto al tratamiento, afortunadamente cuando empezó todo esto del PIMS, el diagnóstico el verano pasado, para nosotros verano, no había mucho protocolo, no había ningún protocolo, entonces solamente se aplicaba la terapéutica que era para el paciente con Kawasaki. Posteriormente ya salieron protocolos, lo cual nos permite tener un poco más de libertad, un poco más de tranquilidad y seguridad en el manejo del paciente. Este flujograma es del Colegio Reumatológico Pediátrico de Italia y me gusta mucho porque en realidad si uno sospecha en PIMS, clínicamente tiene que pensar en que si el paciente fue expuesto previamente. Si ha tenido un contacto previamente, entonces debemos pedir exámenes de laboratorio, los que les he mencionado, tratante de fase aguda, hemograma y todo lo demás. Si es que salen positivos y no hay una causa que explique esto, debemos ya pensar en imágenes como una ecocardiografía, diagnosticar el PIMS y iniciar tratamiento. No hay más que hacer en realidad, es súper sencillo. Pienso en PIMS, clínicamente el paciente lo sospecho, busco el dato de exposición, pido los exámenes de laboratorio. Si estos son compatibles y no hay una causa que lo explique, evalúo el corazón e inicio tratamiento. Caso contrario, me dedico a observar el paciente si es que está estable o lo hospitalizo si es que tengo mucha sospecha para poder ir viendo en la evolución en el tiempo, actualizar nuevamente exámenes auxiliares o de repente el paciente empieza a tener las manifestaciones posteriormente. Y el tratamiento que le ofrecemos, en realidad los protocolos todavía están un poco en evaluación esto, debido a que la gran mayoría se acepta que la inmunoglobulina es lo más adecuado para el paciente. Entonces, un paciente con diagnóstico de PIMS, que tiene inestabilidad hemodinámica, está en estado de shock, ingresa a la UCI, recibe tratamiento con inmunoglobulina a dosis de 2 miligramos por kilo. Para esta guía, que es la guía del Reino Unido, tiene un máximo de 80 gramos como dosis máxima por el peso del paciente. Lo pueden pasar en diferentes tiempos, generalmente lo hacemos entre 8 o 12 horas dependiendo de la estabilidad del paciente. Pacientes más inestables que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca lo hacemos más lento, pero en verdad el paciente cuando ya está en shock, ya está en la UCI, probablemente ya está intubado, ya está con un catéter venoso central y ya esté con soporte y no otro supresor. Entonces podríamos hacerlo un poco más rápido incluso ahí. Asociado a la metilprednisolona, la dosis de la metilprednisolona a 2 miligramos por kilo por 5 días. Y podemos dar o no, la guía menciona aspirina. ¿Qué ocurre? Que generalmente estos pacientes tienen plaquetopenia,
Entonces, de por sí ya no tienen una función plaquetaria adecuada por el número. Y sobre eso, antiagregarlos con la aspirina no es lo más correcto. Generalmente se espera una recuperación plaquetaria para iniciar aspirina, pero sí se inicia. Si el paciente tiene refractariedad al tratamiento, es decir, persiste con la inestabilidad, persiste con los marcadores de inflamación, se puede repetir en 36 o 48 horas la dosis de la inmunoglobulina. Y hay algunos trabajos que postulan dar nuevamente la metilprednisolona, pero en dosis de bolos. Hay otros trabajos que mencionan que se podría empezar de inicio con dosis de bolos de metilprednisolona. Sobre esto hay mucho cambio en realidad todavía. Hay muchos trabajos que están evaluando qué es lo mejor para cada paciente. Probablemente en un tiempo tengamos unas guías más certeras sobre qué es lo que le conviene más al paciente, pero por lo pronto eso es lo que se postula y eso es lo que hacemos en el hospital. En nuestra experiencia, en el trabajo que vamos a publicar, esperemos que lo acepten, el 89% recibió corticoides, metilprednisolona. Ninguno recibió pulso, no hemos usado pulso. El primer paciente que les he presentado el caso clínico no recibió corticoides, tampoco recibió inmunoglobulina. Recordemos que fue a inicios de abril y todavía no se conocía mucho de esto. Lamentablemente él no recibió todo esto. El 78% requirió 2 dosis de inmunoglobulina en nuestra experiencia de estos 18 pacientes, probablemente porque no hemos usado dosis altas de corticoides, no lo sé. Es una hipótesis que ya se evalúa en otros estudios. 72% tuvieron necesidad de catecolaminas, 72% ingresaron a ventilación mecánica, 6%, solamente uno de los 18 requirió cánula de alto flujo, y solamente 4 tuvieron una inestabilidad hemodinámica, solamente inestabilidad hemodinámica que afortunadamente se compensó con medidas de oxigenoterapia de bajo flujo sin necesidad de cánula de alto flujo ni ventilación mecánica. Y el tiempo promedio en estancia fue de 5.5 días. En cuanto a la evolución, ya vamos terminando el tema. Afortunadamente se ha visto muy buena respuesta con la inmunoglobulina, independientemente si está asociado con corticoides o con aspirina, pero los pacientes responden a inmunoglobulina muy similarmente como lo hacen con el Kawasaki. Entonces es una gran esperanza en realidad para estos pacientes. Como les presenté esto previamente, solamente uno de los 18 de ese momento hasta finales de septiembre falleció, lo cual corresponde al 5%. Solamente uno que no recibió tratamiento de inmunoglobulina ni corticoide, porque el tiempo en el cual se dio el caso no se tenía conocimiento de esto, pero probablemente no sé si es que lo hubiera recibido, le hubiera ayudado antes. Recordemos que el paciente tuvo una muerte encefálica por una hemorragia intracerebral muy importante. Y en el mundo en general, bueno, les recuerdo que no lo vean, por favor. En el mundo en general, la mortalidad es baja, es decir, la evolución de los pacientes con enfermedad de PIMS, afortunadamente haciendo lo correcto para el paciente en los tiempos correctos, dándole el soporte adecuado, se puede tener éxito con el paciente y que salgan bien dentro de todo. Este es un trabajo que, que ya me han aceptado para publicar en una revista mexicana, el Boletín Infantil de México. Estoy en espera del preprint, que es la prueba de imprenta, perdón, que es lo que manda la revista antes de publicarlo. Yo me preguntaba si es que los pacientes que ingresaron en la primera ola eran diferentes a los que ingresaron en la segunda ola, en el primer año de pandemia. Entonces, nuestro primer paciente fue a inicios de abril, a mediados de abril, y el MINSA tiene una curva que ha presentado ya en diversos trabajos sobre cómo han ido las olas. Entonces, para nosotros, para Perú, la primera ola tiene su inicio en marzo y su caída a mediados de diciembre, a finales de diciembre. Y la segunda ola claramente se ve que empieza a finales de la última semana de diciembre y sube para enero. Entonces, en ese primer año de pandemia, de abril a marzo, para nosotros, yo me preguntaba si es que había una diferencia entre las dos olas. Entonces, hice una pequeña evaluación, tomando en cuenta que la primera ola fue de abril a diciembre, nuestro primer paciente fue en abril, y la segunda fue de enero a marzo, para la evaluación de esta carta al editor. Hubieron 53 pacientes con ingresos por SARS-CoV-2, la edad en la primera ola fue de 6.3 años, en la segunda fue de 8, en general para PIMS, y tuvimos 24 PIMS, 15 en la primera ola y 9 en la segunda. Ojo, son los 3 meses de la segunda ola, enero, febrero, marzo, no es toda la segunda ola, solamente es cómo se comportaba la segunda ola con respecto a la primera, pero en el primer año de la pandemia. Y dato muy importante en realidad es que hemos evolucionado, hemos aprendido de esta enfermedad nosotros los intensivistas, debido a que el 87% de los casos de PIMS ingresaron a la UCI pediátrica COVID en la primera ola, porque pensábamos que contagiaban.
y en la segunda ola solamente 44% han entrado a la UCI pediátrica COVID. Muchos de ellos no requerían entrar ahí, solamente fue porque no había espacio en la UCI pediátrica no COVID. Entonces, como ya habían tenido contacto con el virus, entraban a la UCI pediátrica COVID para dar el soporte necesario. Pero no es que requerían hacerlo. Y ahora, si es que hay espacio en la UCI pediátrica no COVID, entran todos los PIMS ahí, porque comprendemos que ya es un proceso postinfeccioso. Si bien es cierto, algunos pueden tener PCR positiva, eso no significa una viabilidad del virus. No significa si es que yo cultivo el virus voy a hacerlo viable, que va a haber un contagio. Y evidentemente todos estamos en la unidad con todas las medidas de protección del caso. Es decir, doble máscara y todo ello, lo que implica. Bueno, todavía no ha sido publicado este trabajo, ya está aprobado, si bien es cierto, está aceptado para publicación, pero aún no ha sido publicado. Y finalmente, esta es la última diapositiva. Cuando tenemos oportunidad de dar al paciente lo mejor que podemos hacer, conociendo la enfermedad, buscando nuestros propios datos para ver qué es lo que más le beneficia al paciente, en nuestra realidad tenemos la oportunidad de hacerlo y los que pacientes salgan bien, salgan de alta, vayan a su casa con sus padres, ¿no? Y sí, por ahí salen los PIMS. Gracias.